Buen día con todos. El día de hoy hablaremos sobre la programación monetaria. Integrantes: Colquehuanca Mamani Lev, León Congona Jorge, Lipa Mesa María, Quispe Choque María, Franco Sea Natalie y Chalco Sandoval Eliud. Bueno, empezaremos definiendo qué es la programación monetaria o qué se entiende por esta. Básicamente, la programación monetaria consiste en la determinación, fijación y seguimiento de una meta monetaria intermedia consistente con los objetivos finales del programa económico. Viene siendo el principal instrumento que tienen los diferentes bancos centrales de reserva a la hora de controlar la situación económica de un país o de una región. Ahora vamos a ver cómo es que se utiliza la programación monetaria. Bueno, esta es utilizada como una herramienta para controlar la oferta de dinero en una economía y de esta forma lograr ciertos objetivos macroeconómicos, los cuales son generalmente establecidos por el Banco Central. A continuación vamos a ver algunas de las formas en las que se utiliza la programación monetaria. La programación monetaria puede ser utilizada de diferentes formas, entre algunas de ellas tenemos en las políticas de tasas de interés, las operaciones de mercado abierto, los requerimientos de reserva, en comunicación y orientación, es decir, el Banco Central puede utilizar comunicados y discursos para proporcionar orientación sobre su política monetaria futura y también puede ser utilizada en el control de la base monetaria. Aquí es importante destacar que la programación monetaria puede ser utilizada en conjunto con otras herramientas de la política económica, esto para lograr objetivos como el crecimiento económico sostenible, el control de la inflación y la estabilidad financiera en una economía. La efectividad de estas medidas depende del contexto económico y de la cooperación entre los distintos actores, ya sean económicos y políticos. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las herramientas y técnicas de la programación monetaria. Bueno, como sabemos, la programación monetaria más que todo se refiere a la cantidad de dinero en circulación y al impacto que éste tiene en nuestra economía. Por eso vamos a hablar ahora sobre las tasas de interés. Esta herramienta, bueno, como aquí menciona, se ajusta. Ajustar esta herramienta pues influye en el gasto, la inversión, muy importante en nuestro país, y préstamos de los agentes económicos. Como sabemos, si estas tasas suben, pues lo que mayormente hace es desincentivar el endeudamiento y el gasto público, y las tasas de interés bajas pues generalmente estimulan el consumo y la inversión que se pueda dar. Gracias a la inflación o viendo el nivel de inflación que tiene cada país, pues toma decisiones, y cómo lo hace, pues con esta herramienta, el cual es la tasa de interés. En cuanto a las operaciones de mercado, estas abiertas son más que todo una estrategia importante y flexible utilizada por los bancos centrales para controlar la oferta monetaria y las tasas de interés, con el objetivo de alcanzar los objetivos de la política monetaria y mantener la estabilidad económica. Aquí hay un ejemplo en el cual Perú y Chile, pues líderes regionales en Latinoamérica, pues están emitiendo bonos en el mercado nacional. Por último, hablaremos sobre el coeficiente de reserva. Aquí podemos decir que, bueno, este se encarga más que todo de cómo es una herramienta utilizada por los bancos centrales como parte de su política monetaria. ¿Para qué? Pues para controlar la oferta de dinero en circulación y mantener la estabilidad financiera. Como podemos ver aquí, la importancia de esta herramienta es de que, uno, es esencial para el control. Dos, y es esencial también para la regulación del sistema financiero. Y tres, pues su aplicación y ajustes son fundamentales para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de la economía. Es por ello que los bancos centrales monitorean constantemente las condiciones económicas y financieras para tomar decisiones informadas y acertadas sobre los niveles apropiados del coeficiente de reserva en cada momento. Y en los objetivos de la programación monetaria vamos a hablar de 6 objetivos muy importantes que pueden variar de acuerdo al contexto económico que se tenga en cada país o al plan que el Banco Central tenga con respecto a proyecciones a futuro. En primer objetivo tenemos la estabilidad de precios, y esto es muy importante ya que nos permite controlar la deflación o la inflación que puede haber en el país,
y esto nos permite controlar o por lo menos estabilizar la inflación y proteger el poder adquisitivo de la moneda. Por otro lado, el crecimiento sostenido económico es muy importante ya que nos permite fomentar la inversión y contribuye al crecimiento y al desarrollo económico por igual. Y finalmente, la estabilidad monetaria, ya que esto es muy importante, ya que nos permite evitar crisis monetarias en un futuro y por lo menos tener un poco más de solvencia y un poco más de estabilidad monetaria. Y por último tenemos los tres objetivos finales. El equilibrio en la balanza de pago. Como ustedes saben, el equilibrio es muy importante en una economía, ya que nos permite saber si se tiene un déficit o por lo menos un superávit comercial. Y en este caso, el objetivo de la programación es nunca tener un déficit y por lo tanto llegar a ser controlar esas balanzas de pago de manera que no existan este tipo de cosas. Finalmente, tenemos el pleno empleo y la estabilidad de tipo de cambio. El pleno empleo, como lo sugiere, permite reducir a mínimos, inclusive a un cero o nulidad, todo lo que vendría a ser el desempleo. Y esto es muy importante, ya que nos permite por lo menos tener a toda la PEA trabajando para el bien del país. Y finalmente la estabilidad de tipo de cambio, ya que es muy importante, ya que una moneda confiable sirve mucho al momento de hacer una economía internacional. Y ya lo hemos visto en nuestro caso con el sol peruano, que nos permite tener esa solvencia económica y también esa seguridad económica frente a otros países de la región. Ahora hablaremos sobre los tipos de política monetaria. En primer lugar, la monetaria expansiva. Se da cuando los individuos no quieren gastar su dinero, prefieren ahorrarlo o invertirlo, generando a la larga lo que sería la recesión económica. Este evento, el Estado va a buscar solucionarlo mediante sus organismos encargados, sería el Banco Central. Este va a buscar principalmente una acción, estimular el crecimiento económico, mediante acciones como aumentar su consumo y gasto, un mayor número de la tasa de empleo y un mayor número de créditos tanto para consumidores como productores. Entonces los mecanismos que va a utilizar son tres. Uno, facilidades permanentes, pues simplemente aumentar la cantidad de dinero en circulación en el mercado. Dos, la reducción del coeficiente de caja, entendido como la cantidad de dinero que no puede prestar el banco. Entonces esto lo va a reducir para que puedan prestar más dinero en la economía. Y finalmente, operaciones en el mercado abierto, entendiéndose como bajar la tasa de interés o también comprar bonos, ¿no? Gráficamente se puede demostrar en el gráfico en el cual una oferta monetaria que varía la tasa de interés va a generar que la demanda agregada de dinero aumente, ¿no? Expresado por las líneas de color naranja, ¿no? Y eso sería una expansiva. En contraparte tenemos la política monetaria contractiva, lo que busca principalmente es reducir la cantidad de dinero en el mercado, puesto que existe un exceso o excedente de dicho dinero en circulación. Entonces el Estado va a buscar reducir esto, puesto que se caracteriza por un alto nivel de inflación, al estar tanto los tipos de intereses como las inversiones en sus niveles máximos. Esto va a generar que el PBI del país va a estar muy por encima del PBI potencial, generando ciertos déficits o cambios no esperados. Los mecanismos que va a utilizar son los mismos que en una política expansiva, pero con un efecto inverso. Por ejemplo, reducir la cantidad de dinero en el mercado, un menor dinero de préstamo para la economía con el coeficiente de caja, o también aumentar el tipo de interés oficial y la venta de bonos. Gráficamente se puede diferenciar, puesto que existe un movimiento tanto de la curva IS como de la curva LM para reducir esta tasa de interés. Bien, pasando a hablar sobre la relación entre la programación monetaria y la política fiscal, tenemos que entender primeramente bien qué son estos dos conceptos, ¿no? En primer lugar, la programación monetaria se refiere a las decisiones que toma el Banco Central en relación a la oferta de dinero. Y por otro lado, la política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno en cuanto a los ingresos y sus gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos dos conceptos relacionados? Primeramente por la coordinación. Si digamos el Estado quiere aumentar el gasto público, lo cual en efecto haría que las tensiones inflacionarias aumenten, lo que debería hacer por parte del Banco Central en temas de monetaria, debería realizar una política monetaria restrictiva con tal de aumentar la tasa de interés y así contrarrestar el primer efecto mencionado, ¿no? Ahora, en segundo lugar tenemos las expectativas y la confianza. Es muy importante que estas dos políticas colaboren conjuntamente, ya que si lo hacen que los agentes económicos, las empresas, las familias, etcétera,
estén más confiados y tomen decisiones de gasto e inversión sin estar de miedo, ¿no? Con la estabilidad económica y política en el país. Ahora hablaremos sobre un ejemplo actual de programación monetaria. El BCRP publica mensualmente notas informativas del programa monetario. Estas se publican después de su aprobación por el directorio del BCRP. Contiene una descripción de las decisiones sobre la tasa de interés de referencia, el sustento de dicha decisión, la explicación de la evolución de la inflación, así como las tasas de interés para las operaciones del Banco Central con el sistema financiero. En la última nota informativa a junio de 2023, el directorio del Banco Central del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia en 7.75%. Para ello se consideró la tasa mensual de inflación, el aumento de los precios internacionales, la proyección de inflación interanual, las expectativas de inflación y las expectativas de crecimiento de la actividad económica mundial, y se acordó mantener la tasa de interés de las operaciones en moneda nacional. Finalmente mencionaré las conclusiones. La primera es que la programación monetaria es una parte esencial de la gestión económica para mantener una economía estable y equilibrada. Los bancos centrales utilizan herramientas de manera conjunta y ajustan su uso según las condiciones económicas y los objetivos de política monetaria. Los objetivos de la programación monetaria son la estabilidad de precios, crecimiento sostenible, estabilidad monetaria, equilibrio de la balanza de pagos, pleno empleo y la estabilidad del tipo de cambio. Los tipos de política monetaria como la expansiva y la contractiva son herramientas usadas por los bancos para influir en variables económicas. La programación monetaria y política fiscal están relacionadas por la coordinación, expectativas y confianza. Y por último, existen muchas medidas de programación monetaria que los bancos centrales pueden emplear para influir en la economía. Muchas gracias por su atención. Esta exposición fue realizada para el curso de Teoría y Política Monetaria.